En esta sección veremos resultados por diagramas, en donde nos dirigiremos a nuestro listado en resultado por diagramas, y pinchando una vez veremos que estos resultados para diagramas son para los elementos unidimensionales, que estamos hablando de columnas, vigas y cosas así por el estilo. Cuando cambiamos a este layout, se abre de forma automática este apartado de diagramas y con sus fichas respectivas, tanto NTM, deformaciones, tensiones, reacciones, armadura, parámetros, y las pestañas también, que las podemos ver, que son de igual forma en deformación, tensiones, reacciones y algunos parámetros, que también, si vamos pinchando en cada una de ellas, vamos a ver que nos entrega de forma automática este apartado. Podemos sacarlo de acá para ver a continuación el siguiente resultado, y veremos que existen, o podemos ver que existen tipos de resultados en función de su unidad y su utilidad para los elementos longitudinales, como por ejemplo los momentos, que podemos ver en NTM, tanto esfuerzos, momentos y reacciones de acuerdo a su unidad, en kilogramos, kilos por fuerza, kilos de esfuerzo, y la escala por centímetros. Todo, nada, normalizar, tamaño de los diagramas, más o menos, abrir otra ventana, misma escala, y asimismo también las deformaciones, deformaciones exactas, deformaciones en la escala de la estructura, animaciones, imágenes por segundo. En tensiones también lo mismo, tensiones normales, máximas, deflexión, axiales, tensiones cortantes, tensiones por torsión. En reacciones lo mismo, reacciones, residuos, fuerzas pseudoestáticas, reacciones en el sistema local de acuerdo a su esfuerzo y momento, diagramas para apoyos lineales, anotaciones también que podemos ver, armadura también, armadura según su dimensión, escalas, grados, separaciones, densidad transversal, números y otros, parámetros de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación. Estando en NTM, podemos observar que nosotros, si le damos un clic sobre algún específico, podemos utilizar y activar en uno de esos elementos que deseamos estudiar, o su fuerza, y dar clic en aplicar. Vamos a darle clic en aplicar y esperar un momento hasta que se observe este momento aplicado a nuestro proyecto, en donde, si nos acercamos, veremos que se han aplicado ese conjunto y que podemos observar adecuadamente de acuerdo a el tema por defecto que nosotros estamos haciendo. Entonces, si volvemos a descliquear y volvemos a aplicar, estas no van a aparecer. ¿Por qué aparecen de cierta forma? Porque debemos ajustar yéndonos a parámetros, y en esta ficha veremos que podemos configurar cómo se observarán los resultados, en donde podemos ver distintos casos de aplicación, como ser tanto en su relleno, tanto rayado o uniforme, que en este caso lo vamos a dejar como uniforme para que se note un poco mejor, y tanto positivo como negativo, tanto hacia arriba o hacia abajo, dejarlos en no distinguidos o distinguidos, y en descripción de los diagramas dejarlo o en ninguna, o en fichas, por ejemplo, que podemos dejar con extremos en todos, locales, globales, y con algún texto, o solamente con el texto, en donde el valor del máximo o hacia los extremos de la barra que hayamos escogido. Ahora bien, vamos a, por ejemplo, decirlo así, vamos a ir a NT y volvemos a aplicar ese momento que nosotros habíamos visto al principio, y vamos a aplicar, por ejemplo, podemos observar que estos momentos, al ser aplicados, se nos van a mostrar todos los números o los valores en cada extremo longitudinal para esos elementos. Pues bien, de momento en parámetros nos vamos a dirigir a la pestaña de parámetros y lo vamos a dejar en ninguna, en la opción de descripción de diagrama, para dejarlo de forma más limpia, y tan solamente vamos a aplicar
y vamos a ver que nuestro modelo se va a encontrar de forma más limpia. Y de acuerdo a este podemos hacerlo distinguido y de manera uniforme, y volvemos a aplicar para que se nos vea un poco más limpia los análisis o diagramas que nosotros podemos entregarle. Entonces, de acuerdo a esto, podemos volver a ficha NTM, por ejemplo, desactivar esta opción y aplicaremos solamente en el sentido en X, por decirlo así, por el esfuerzo. Volvemos a aplicar y nos vamos a colocar apropiadamente. Siempre vemos las indicaciones que nos indica acá: máximo, mínimo, caso de carga permanente. Y si nos vemos a una vista en específico, vamos a observar que se aplica el paso sobre la columna, que es de esperarse. Y también, si marcamos más componentes, podríamos observar más elementos conforme a la aplicación que nos, o sea, por lo que nosotros le estamos indicando. Y si queremos limpiar aún más, podemos ir al icono en nada, por ejemplo, por decirlo así, no teniendo ninguna opción, y volvemos a aplicar, y vamos a tener y obtener nuestro diagrama de forma más limpia. Asimismo, podemos con el siguiente, con ese método o práctica, podemos aplicar a cada una de las situaciones, tanto en NTM, deformaciones, tensiones, reacciones, armadura, parámetros. Y con solamente aplicar nos mostrará los respectivos diagramas correspondientes y ejemplificados gráficamente en nuestro proyecto. Por ejemplo, si nos vamos a deformaciones y le damos un clic en deformación en la escala de la estructura, pinchando una solamente vez y aplicando, por ejemplo, un factor de 100, y aplicamos, y de acuerdo a este podemos observar en nuestro proyecto, dejándolo un poco más visible, que se encuentran aplicadas a nuestras losas las deformaciones siguientes. Como podemos observar, si nos situamos en un apartado más acorde, hemos observado que veremos que lo aumenta 100 veces la deformación real para que se pueda ver más fácilmente los resultados. Y como podremos ver, nuestras losas se deforman más hacia en el centro, debido a donde no tienen mucho soporte, pero que también podemos utilizar el caso de deformación para mostrar algunos casos nodales. Por ejemplo, si le indicáramos condicionando el caso modal, en donde podemos ir a la pestaña, en este caso modal, dentro de nuestro listado, y consecuentemente vamos a ver los casos aplicando esta carga. Veremos también que, viendo los modos que nosotros tenemos activados y yéndonos al caso 1, veremos que de forma automática, como anteriormente en otras aplicaciones anteriores de robo estructural, en esta versión 2020, como que se generan por automático de acuerdo a lo que ya tenemos actualmente. Entonces, si nosotros le indicáramos un factor un poco más alto, digámoslo así, de 5000, y con esto volvemos a aplicar, vamos a observar, ir a las opciones que tenemos un poco más acá, vamos a dejar un poco más al costado, en desplazamiento de deformación, pinchando sobre él, nos va a activar o desactivar para ver un poco más acorde las deformaciones o desplazamientos. En este caso no tenemos los desplazamientos, ya que lo hemos desactivado. Y por otro lado, y pinchando sobre las opciones de visibilidad, que también podemos tener, pero en este caso, si desactivamos esta opción, podemos ver más acorde las opciones de tanto de desplazamiento y de deformación. Si lo volvemos a activar, por ejemplo, desplazamiento con deformación, vamos a ver nuevamente nuestros desplazamientos y las gráficas como lo teníamos anteriormente. Esta es una manera bastante sencilla para ver las deformaciones de nuestro
edificios donde podemos ejemplificar y observar dónde están apropiadamente, ya que este es un factor bastante exagerado, y poder estudiarlas acorde. Por otro lado, si a este caso nodal, en este tema de vibración, le indicásemos el número 2, vamos a observar que nos muestra el caso de ese método de vibración para poder estudiar de manera conforme y más tranquila en estos temas, o en consecuente con la estructura. Si nosotros le dijéramos otro modo, nos va a indicar cómo trabaja ese modo. ¿Por qué es importante? Ya que la mayoría de las normas que piden los dos primeros modos de deformación sean solo traslacionales y no rotacionales, y eso únicamente podemos verlo a través de su deformación. Si ubicamos bien desde la techumbre, por ejemplo, podemos ver y observar que hay algún grado de rotación, ya que por ese modo, y que se nos indica y nos muestra, podemos ver que debemos crear algunas juntas de expansión, separar este edificio o separarla en ciertas longitudes y poder crear esas juntas estructurales para que puedan soportar de manera de acuerdo a la normativa y al lugar donde se va a situar este proyecto conforme a la normativa y el cálculo respectivo en robots estructural. Así que de momento desclicaremos las opciones y aplicamos en desactivar. Vamos a explicar las opciones, vamos a dejarlo todo en limpio, en 0, aplicando, para que podamos obtener de manera limpia nuestro desarrollo. Y seguido de ello nos iremos al caso de las tensiones, en donde vamos a ir a tensiones, y por ejemplo si nosotros le decimos o indicando, en donde podremos observar las cargas máximas y mínimas producidas según el caso, de acuerdo a lo que tenemos actualmente. En este caso, el caso modal en el modo 2. En este caso, si aplicamos, por ejemplo, para conocer la situación, no se nos mostrará nada, ya que cuando hablamos de modos de vibración, son solamente la forma que se forma el edificio. Entonces debemos situarnos en un apartado que sea favorable de combinaciones. Entonces tenemos que ver algún otro caso, ya sea variable o alguna combinación, y de acuerdo a ello vamos a observar de mejor forma esas tensiones. Y en ese caso, como los tenemos en este ejercicio, si nos vamos a una dirección de sísmico en dirección con X, nos va a mostrar las tensiones que son aplicadas para este proyecto, esperando hasta que se refresque. Ya podemos ver su máximo y mínimo para este caso. ¿Por qué? Porque se utiliza en estos temas de tensiones, y que lo podemos vislumbrar activando o desactivando. ¿Ven? Entonces se nos muestra adecuadamente para este caso y con el modo respectivo, que también lo podemos cambiar. Ahora bien, lo vamos a desactivar, vamos a aplicar, lo vamos a dejar en 0 y nos vamos a situar en la sección de reacciones, en donde podemos especificar cuáles son las reacciones, por ejemplo en FZ, en tanto reacciones, residuos, fuerzas pseudoestáticas y en alguna de ellas. De momento solamente vamos a aplicar en FZ y vamos a aplicar. Al aplicarlas, entonces veremos que hay algunas reacciones de acuerdo a especificado en los suelos que tenemos en el primer nivel, o quizás también lo podríamos hacer estas aplicaciones o reacciones de acuerdo a los sótanos. Pues bien, la vamos a seleccionar para dejar en limpio, ya que ya hemos visto cómo poder, siguiendo estos métodos, y poder aplicarlos
adecuadamente de acuerdo a las combinaciones que nosotros deseamos ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a desclicar y vamos a apretar en nada y vamos a aplicar para tener todo en limpio. Ahora bien, nos vamos a situar en la pestaña de armaduras, que en este caso no nos va a mostrar nada debido a que no hemos realizado un cálculo de armadura de los elementos de hormigonado, pero en el caso de tenerla nos podría mostrar cuál es la armadura que se está utilizando. Entonces hemos visto cómo utilizar la ficha de diagramas para imprimir nuestros resultados. Sin embargo, este caso de diagramas es un caso general para todo tipo de diagramas, en un caso general, pero que no existen más formas o una forma más específica de imprimir los resultados para los casos como este edificio, como podemos ver. Y lo que podemos ver, por último, nos vamos a ir a esta opción que se llama diagrama de los edificios, pinchando una vez y desplegándola hacia un costado, en donde esta aplicación podremos ver las siguientes opciones para solo el estudio de los edificios. Por ejemplo, si entre las opciones propuestas y comparamos, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, nos vamos a ir a la pestaña de formación, y en deformaciones podremos ver que tenemos más parámetros que podemos imprimir que no se encuentran en los diagramas generales, como por ejemplo el desplazamiento relativo de las plantas, y también podríamos ver que también los medios de plantas, coeficiente de desplazamiento relativo, desplazamiento de las plantas, y asimismo, para en este caso, para el tema de diagramas de edificios, tenemos cálices, esfuerzos, deformaciones y parámetros, que las podemos comparar a través de lo que no se encuentra en el apartado general, y esto únicamente para el apartado general, como por ejemplo el desplazamiento relativo de las plantas, cuando quisiéramos realizar un estudio de derivas. Y si activamos ciertos parámetros, por ejemplo, pero vamos a ver que tenemos en cálices, también tenemos esfuerzos, momentos, en esfuerzos, centros de gravedad por la losa, centro de gravedad de la planta, centro de rigidez, descripción de las coordenadas, esfuerzos reducidos en G, que también podemos aplicarlas, las deformaciones que ya lo hemos visto, y los parámetros también que son casi parecidas a la que tenemos en los apartados generales. Este diagrama nos sirve únicamente para ver los tipos de edificios. En este caso, si nos vamos a deformaciones y aplicamos en el desplazamiento, por ejemplo, en desplazamientos relativos por planta, y aplicamos, nos puede mostrar desplazamientos relativos en plantas, como podemos ir acercándolo un poco más. E igual si lo hacemos por medio de las plantas, también, si se nos muestra adecuadamente, aplicando los dos y aplicando nuevamente, entonces esto nos está mostrando justo los desplazamientos relativos por plantas, un caso especial cuando se estudia derivados en edificios en ese desplazamiento relativo. Entonces, en el caso de los edificios, podemos utilizar esta herramienta para imprimir cosas específicas de acuerdo al estudio de las plantas, y también vamos a ver la pestaña de esfuerzos, que la podemos ver acá, y dando clic sobre ellas y aplicando también esta opción, vamos a ver que nos va a imprimir el centro de gravedad, que lo podemos ver dejándolo un poco más en la parte más arriba de nuestro edificio. Podemos ver nuestro centro de gravedad y otros por el estilo, donde aplicamos, posicionando en una y en otra parte superior. Podemos ver nuestro punto de centro de gravedad, que en conclusión es donde rota nuestro edificio. Pues bien, en este caso, para algún caso, para imprimir resultados de diagramas de edificios, recordar que en este caso vamos a cerrar y nos vamos a situar nuestro proyecto adecuadamente. Recordar que los diagramas nos ayudan para ver los resultados dentro de los elementos unidimensionales,
pero en la siguiente sección nos centraremos en los elementos bidireccionales, que son para los elementos como son los paneles. Entonces pues nos vemos en la siguiente sección.